Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Habla conmigo en esta mañana, ore conmigo. Señor Jesús, habla todo que necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento alabando y glorificando al que vive, al que reina, al que es digno de gloria y honor. Hermanos míos, en su segunda viaje misionera, Pablo tiene una visión en Hechos capítulo 16, y usted se va a recordar que él va a tener la visión de un hombre que le dice: pasa a la Macedonia y ayúdanos. Pablo tiene esta visión cuando estaba en la ciudad de Troades, y Pablo entiende que Dios le está llamando y está dando una dirección clara. Cuando usted lee el evangelio, que es llamado el evangelio de Hechos, porque cuenta la historia, ¿no? El quinto evangelio que algunos estudiosos dicen, pero cuando usted lee el libro de Hechos de los apóstoles, usted va a percibir que por muchas veces Pablo, por determinadas veces, quiso ir por un camino, pero el Espíritu Santo le direccionó a otro. Y esta es la situación que está sucediendo. La iglesia de Filipos es la iglesia que va a ser fundada a partir de una dirección clara del Señor. Año 62, creo aproximadamente, no me recuerdo exactamente, pero creo que es aproximadamente en este año, después que Pablo ya había fundado la iglesia en la ciudad de Filipos. Pablo está preso en cadenas. Ya es el tercer viaje misionero y Pablo está en Roma, dentro de una prisión donde él quedó 2 años aproximadamente, y tuvo libertad para escribir cartas a las iglesias y también recibir visitas en aquella cárcel. Y la iglesia de Filipos es una de las iglesias que recibieron estas cartas, que son llamadas cartas de la prisión, porque escribió mientras estaba preso. En esta carta Pablo está escribiendo ella para agradecer los hermanos de Filipos, que enviaron una ofrenda al apóstol Pablo por las manos del hermano Epafrodito. Si usted tiene el deseo de un día tener un hijo y poner un nombre, esta es una sugestión buena, ¿no? Epafrodito, ¿eh? Qué nombre profético. Y ellos, sí, hermano Diego ahí, el otro hijo, hermana Aurora, Epafrodito, aleluya, hermana Jessica, gloria. Entonces él está agradeciendo esta ofrenda que fue recibida por los hermanos de Filipos, que enviaron esta ofrenda. Y Pablo, más allá de agradecer a los hermanos, Pablo también está revelando a los hermanos sus condiciones en la prisión, pero enseñando a los hermanos que por más que la condición de él no era buena, Dios aún tenía un propósito y estaba utilizando todo aquello para abrir la puerta del evangelio de alguna manera. Entonces Pablo está escribiendo esta carta
para animar los hermanos. La iglesia de Filipos, y quiero que usted entienda esto de una manera más sencilla para usted entender la idea que el apóstol Pablo tenía cuando estaba escribiendo esta carta, para que lleguemos a donde nosotros debemos llegar. Pablo está tratando por lo menos 3 problemas que la iglesia de Filipos estaba teniendo en aquellos días. Algunos hermanos, capítulo 1, versículo 12 hasta el 26, a seguir Pablo va a hablar claramente. Algunos hermanos estaban desanimando en la fe porque su líder, el pastor de ellos, el supervisor de la obra, el apóstol que fundó la iglesia, estava preso. E alguns estavam desanimando em la fé por esta condição. Mas allá de alguns estarem desanimando em la fé, dentro desta igreja, capítulo 4, versículo 2, haviam 2 hermanas, e este é o segundo motivo porque Pablo também trata os problemas aí nesta carta. Havia 2 hermanas, a hermana Evódia e a hermana Sintique. Usted que tiene ganas de tener una niña, tiene 2 nombres especiales también ahí para poner en ellas. Hermana, en español es distinto. Euodias, misericórdia. Sintique, esse é gallego, hein? Hermano Carlos, esse é gallego. Sintique, aleluia. Estas 2 hermanas estavam tendo problemas em la igreja. Ellas já haviam servido, ellas já haviam bendecido o ministério do apóstolo Pablo, pero agora as 2 hermanas tinham conflitos, problemas, contiendas, e Pablo está tratando esto em sua carta também. O terceiro problema que Pablo está tratando, escrevendo esta carta a los filipenses, era o problema de las falsas enseñanzas. Muitos, e Pablo habló muitas vezes, se você perceber as últimas palavras de Pablo a los hermanos de Éfeso, quando ele se está despedindo de los hermanos em Hechos, já nos últimos capítulos, e está já dando a entender a los hermanos que já eram seus últimos dias aí, e eles vão chorar. Hechos capítulo 26, 27, por aí, se não me falha a memória. Pablo dá a entender que nos últimos dias iam venir falsos ensinadores sobre eles. Jesus falou de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Apóstolo Pedro também habla sobre o peligro de las falsas enseñanzas em los últimos dias. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, 4, 1 Timoteo capítulo 3 e 2. Hermanos, há diversas coisas a respeito de esto, e Pablo está tratando este tema de las falsas enseñanzas. E aqui se destacam 2 tipos de coisas que esta igreja estava enfrentando. A primeira falsa enseñanza era a falsa enseñanza de aquellos que nós conhecemos como judaizantes, los que vinieron del judaísmo, pero queriam traer el judaísmo para dentro del cristianismo. No, usted viene a Cristo, usted no es judío, pero usted tiene que circuncidar. Usted entiende? Tiene que guardar el sábado, tiene que guardar las leyes que Dios dio a Moisés. Y la segunda vertente era la vertente de aquellos que creían, porque fuimos salvos por la gracia de Dios, no tenemos más ninguna responsabilidad moral con el evangelio. O sea, não temos que ser fieles, não temos que dar testemunho, não necessitamos congregar, não necessitamos ayunar, orar, ler a palavra, porque já fuimos salvos. Então, Pablo está tratando estas 2 falsas enseñanzas que são extremas. São 2 errores que sucedem em los dias de hoje. Se você crê, 2000 anos depois, isto aún existe. Então, Pablo está tratando estes problemas, estes extremos. Todos os extremos, hermanos, são peligrosos. São peligrosos. Temos que muitas vezes equilibrar muita coisa. A respeito destas falsas enseñanças, não podemos equilibrar nada. Pero cuidado em extremar ou extremizar, extremar as coisas. Não porque temos que matar, não porque temos que liberar, não. Temos que corrigir. ¿Entiendes? Como usted que tiene un hijo y él hace algo que es malo, usted no va a matarlo, es un extremo, pero usted tampoco va a dejar de corregirlo, que es otro extremo. Entonces, ¿usted qué va a hacer?
corregir, enseñar, para que no vuelva a caer en el mismo error. Y es esto lo que Pablo está hablando. Y en contraste o en comparación con estas tres cosas, Pablo también trae tres enseñanzas esenciales aquí en la carta a los Filipenses. Pablo habla sobre la alegría que sobrepasa las circunstancias. Esta es la carta conocida como carta de la alegría, porque en 5 ocasiones Pablo va a utilizar la palabra griega cara, que es alegría, para tratar sobre el tema de la alegría que sobrepasa el dolor, que sobrepasa la muerte, que sobrepasa la prisión. Alegría cristiana que no está en el problema, está en Cristo, que no está en la circunstancia, está en el Señor. Entonces Pablo también va a tratar sobre la humildad y el servicio cristiano, capítulo 2, y en el capítulo 3 Pablo va a hablar sobre el valor supremo de nosotros conocermos a Cristo. Entonces esta es básicamente la idea de esta carta. Nosotros sabemos que esta es la carta de la alegría y no hay como nosotros dejarmos de hacer este paralelo, ¿puedo decir así? La alegría del mundo, ¿qué es? Alegría del mundo es discoteca, borrachera, bebidas. La alegría del mundo, ¿qué es? Cosas pasajeras, lo que nos gusta, lo que nos satisface, prostituciones, envidias, chisme, mentira. Alegría del mundo son cosas pasajeras que no hacen bien. Pero la alegría cristiana, y es esto que Pablo está tratando aquí, la alegría cristiana no está en la circunstancia, no está en el mundo, en la economía del mundo, en el problema que el mundo vive o se deja de vivir. La alegría de la vida cristiana no está en mi familia, no está en cómo mi hogar está. Esto nos alegra como personas, pero la alegría de la vida cristiana está en la persona de Cristo Jesús. Esta alegría no es terrenal, ella es sobrenatural y celestial. Ella no es muerta ni pasajera, ella es viva. Por eso tú y yo podemos nos alegrar en esta mañana. Por eso podemos adorar a Dios. Porque en el lugar de la depresión nos dio alegría. En el lugar de la muerte nos ha dado vida. En el lugar de la confusión nos dio su dulce paz, oh gloria. Entonces, Pablo está tratando sobre estas cosas en aspectos generales. En el capítulo 2, Pablo, como ya hablé aquí, está hablando los hermanos sobre la importancia de la humildad. Y si usted mirar el capítulo 2, mira lo que él va a decir. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí él está hablando sobre el mismo sentir, ¿vale? ¿Está claro? Y ahora va a entrar en el tema. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con... Oh, hermano, diga con gana que tú estás despierto ahí. Con humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. 4. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los... Versículo 5. Y ahora Pablo va a explicar lo que él está diciendo. Y va a dar un ejemplo a nosotros de lo que es humildad, servicio, obediencia y comprometimiento. Pablo aquí en el versículo 5 está resumiendo lo que él está enseñando hasta aquí. Y quiero que usted mire este texto bíblico, el versículo 5 hasta el 11, que de aquí vamos a sacar algunas lecciones importantes. Mire lo que él va a decir. Haya pues en vosotros. Pablo está diciendo, hay que haber algo en nosotros. Él ya usó el ejemplo de él mismo para los hermanos en el versículo 1 y 2, diciendo que los hermanos deberían tener el mismo sentir que él. O sea, estar en unidad. Unidad en la obra, unidad en la fe,
unidad en el amor, en la alegría, en la perseverancia, en la paciencia. Pero ahora Pablo quiere reforzar su argumento. ¿Están aquí en esta mañana? Y ahora él va a traer este ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir. Primero él habla que él sintió, ahora está hablando que Jesús sintió. Que hubo también en Cristo Jesús. Aquí nosotros ya aprendimos una importantísima lección. Con Cristo aprendemos a tener el sentimiento correcto en la vida cristiana. Pablo está llamando la atención de los hermanos. Hermanos, lo que voy a decir ahora es algo que vosotros deben tener en sus corazones. Que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Qué llevó este sentir? ¿Qué este sentir llevó a Cristo a hacer, a vivir? ¿Cómo Él vivió? ¿Por qué sintió esto? Pablo está trayendo al entendimiento de los hermanos tres cosas fundamentales. La primera es que Cristo es nuestro ejemplo principal. Yo voy a hablar algo que ya hablé muchas veces, pero quiero que usted entienda. Somos pastores, tenemos obreros bendecidos, hermanos amados que Dios usa. Somos gente que puede admirar unos a los otros, estimar, como dice la palabra. Admiramos la fe, la Biblia habla que debemos imitar la fe de los pastores. Esto, pero nuestro ejemplo de vida es ¿quién? Cristo Jesús. Él es el único ejemplo a ser vivido. Pablo va a explicar esto a los hermanos de Corinto diciendo: hermanos, sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. ¿Qué Pablo está diciendo? Hermanos, a partir del momento que yo no esté imitando a Cristo, vosotros ni me miráis más. Si yo no estoy viviendo como Cristo, no me tengan como ejemplo. Es esto que él está enseñando. Él está diciendo que su liderazgo solamente tiene valor mientras él busca vivir como Cristo vivió. ¿Es fácil? No. ¿Es bueno? Maravilloso, pero no es fácil. Y esta es una lucha diaria, constante, una búsqueda de perseverancia. Pero Cristo es nuestro enfoque. Isaías 45:22, la Biblia dice: mirad hacia mí y seréis salvos todos los pueblos de la tierra. Nuestro enfoque es Él. Voy a hacer como el prepito. Nuestro enfoque es Él. Señor, aleluya. Entonces Él es nuestro ejemplo. La segunda cosa que Pablo está diciendo aquí es que no solamente Él es el ejemplo, sino que Cristo también nos enseñó con su ejemplo. No es como yo puedo decir, no sé, como aquel jefe tuyo que te ordena hacer las cosas y no hace. No es como aquella persona que te pide algo que ella no vive. No, Él enseñó con su ejemplo, con su vida. Y la tercera cosa que Pablo está enseñando aquí es que no solamente Cristo es nuestro ejemplo y nos dio el ejemplo a seguir, sino que también que nosotros debemos seguir este camino y vivir este ejemplo. Luchar para vivir y cumplir. La vida de Cristo es el más grande ejemplo para la iglesia. Pablo va a tratar entonces los problemas de unidad, de sentimiento, de emoción de la iglesia de Filipos, trayendo a la memoria a ellos que Cristo es este ejemplo. Solamente con Cristo vamos a aprender a tener los sentimientos correctos en la vida cristiana. Nosotros vivimos días en que muchos están buscando lo suyo, lo de su familia, lo que le trae ventajas, ¿no es así? Ventajas. Muchos están buscando lo que es beneficio propio y se olvidan que hay una iglesia, que hay un pueblo, que hay una gente. No podemos vivir la vida cristiana de esta manera. Lo que estas personas hacen, ellas están revelando un carácter de una persona que no conoció a Jesús verdaderamente. Porque quien lo conoció tiene el mismo sentir
que hubo en Cristo Jesús. ¿Usted entiende esto? Yo no sé usted, pero siento una gracia del Espíritu Santo aquí. Aleluya. Entonces, con Cristo aprendemos a tener el sentimiento correcto de la vida cristiana. En segundo lugar, con Cristo aprendimos a abrir mano hasta mismo de lo que tenemos derecho. Versículo 6, Rafa. Mira lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Cristo tenía una naturaleza humana cuando vino a la tierra, pero también tenía su naturaleza divina. Nosotros creemos que Cristo no aniquiló su naturaleza humana o divina, sino aquí Él abrió mano de sus privilegios, derechos, la gloria que estaba en el cielo, a fin de ser un hombre y venir a esta tierra, vivir como un hombre, padecer como un hombre, sufrir como un hombre. Hermanos, Él no dejó de ser Dios, pero tampoco usó el poder que tenía su autoridad como Dios mismo. ¿Usted entiende esto? Él abrió mano. No fue porque fue obligado, no fue porque pusieron una arma en su cabeza que si tú no vayas a la cruz, nosotros te matamos aquí. No. No fue por un interés personal. Abrió mano de sus derechos. Y yo voy, imaginen un diálogo entre el Padre y el Hijo. Yo voy y dejo aquí el cielo, la gloria que hay aquí, las riquezas que existen aquí. Toda la riqueza de la tierra no se compara ni un poquito con la riqueza del cielo. Nosotros estimamos mucho el oro, tenemos en el dedo, en el cuello, en los pulsos, pero la Biblia dice que las calles serán de oro. ¿Sabe por qué es una figura de lenguaje? Porque está diciendo que el oro allá va a tener tan poco valor que la única serventia que va a tener es ser pisado por la gente. Porque el cielo de gloria tiene mucho más valor. Pero ahora Él no usurpó ser igual a Dios. Abrió mano de sus derechos y bajó a la tierra, encarnó, vino a esta tierra. Él no utilizó su lugar como Dios para vencer al diablo en Mateo capítulo 4 en la tentación. Venció en el poder de la palabra. Ayunó, recibió autoridad, revestimiento del Espíritu Santo. Él abrió mano. Con Cristo aprendimos a tener el sentimiento correcto. Sí, pero con Cristo también aprendemos a abrir mano muchas veces hasta mismo de lo que tenemos derechos. Si Él abrió mano de sus derechos, que tenía derechos, ¿por qué nosotros no podemos abrir mano de los nuestros? Y la pregunta que yo te hago es, quizás todo el sufrimiento que nosotros padezcamos no sea porque no miramos la vida de Cristo, no tenemos el mismo sentir y no estamos dispuestos a abrir manos también de nuestras propias razones. ¿Será que no estamos enfrentando consecuencias de un orgullo que habita en nosotros, que no nos deja abrir mano de nada? ¿Será que no estamos viviendo días de un cristianismo aferrado a la tierra, que no ama más el cielo? Que se aferró tanto a la plata y el oro, que ya perdió el levanta y anda en el nombre de Jesús. Que ama tanto las cosas terrenales que cuando se predica que Jesús pronto viene, la gente se desespera. Ay, mi Dios, que no sé lo que, ¿Será que los problemas que nosotros no podemos arreglar no son frutos de este orgullo porque no abrimos mano mirando la vida de Jesús y siguiendo este ejemplo? Tus renuncias revelan el nivel de cristianismo que tú tienes. No es como usted canta, no es como usted predica, no es como usted ora bien, no es como usted es puntual y debemos ser puntuales, aleluya. Diga para tu hermano y diga puntualidad, aleluya.
Son virtudes buenas, pero tener Cristo muchas veces es revelado la mayoría de las veces aquí. Cuando usted tiene todos los derechos y motivos. ¿Sabe cuando alguien te roba una cosa? Que Dios te libre y guarde. Ay, amén, aleluya. Pero usted descubre quién es la persona. Tiene el video de grabación de la persona. Usted encuentra el objeto, la cosa que fue robada dentro de la casa de la persona. Y tú tienes todas las pruebas y derechos de llamar a la policía. Y no estoy diciendo que no, es un ejemplo, ¿vale? De llamar a la policía para recuperar lo que es tuyo y procesar se dice, demandar a esta persona. ¿Sabe esto? Y usted mismo teniendo todo esto decir, yo tengo todos estos derechos, pero no voy a hacerlo. Es esto lo que Cristo hizo. Yo tengo todo derecho, pero voy a abrir mano. Yo voy a la tierra. Con Cristo aprendimos sobre el sentimiento correcto, pero con Cristo también aprendimos a abrir mano hasta mismo de lo que tenemos derechos. Jesús no pensó en sí mismo. Quero que usted entienda esto. Pensou em las outras pessoas. Abriu mano de sua glória, descendió de las alturas e usou sua vida aqui na terra para bendecir outras pessoas. Em terceiro lugar, com Cristo aprendemos lo que verdadeiramente é servir. Servir, versículo 7, Rafa. Versículo 7. Sin embargo, no anonadó a sí mismo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es con él que aprendemos lo que es servir. ¿Sabe qué significa esta palabra anonadó o se despojou? Em português nosotros decimos se esvaziou. Como uma taça ou uma copa que está llena e agora você derrama, você está esvaziando ella. É a mesma coisa. Cristo se esvaziou. Hermanos, abriu mano de seus direitos, sim, não pensou em ele. Pero agora, quero que você entenda isto. Bajou del cielo. Dios Hijo entró en el vientre de una mujer. Dios Hijo tuvo que quedar allí 9 meses. Dios Hijo tuvo que aniquilarse. Ya tenía el entendimiento, pero se esvazió de él. Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a dejar la leche para comer la comida, tuvo que quitar los pañales, tuvo que desarrollarse como un niño, como un adolescente, como un joven, como un hombre. Él se aniquiló, se esvazió. Quando Pablo está falando sobre isto, Pablo está chamando a atenção de los hermanos para isto. Vosotros tenéis um exemplo de lo como se deve sentir, de que ele abriu mano de seus direitos, pero se esvaziou por completo. Se hizo hombre. Isto era humillação, pero mais allá de todo esto, se esvaziou a ponto de ser rechazado, se esvaziou a ponto de ser humilhado, se esvaziou a ponto de ser escarnecido, se esvaziou a ponto de ser azotado, de ser traicionado, de ser negado, de ir a la cruz e ser colgado em uma cruz. Se esvaziou, se vaziou. Aleluia. Se rebajou. E nós outros, como andamos como cristianos? Vazios
o muy llenos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero vazios del mundo, vazios de la vanagloria, vazios de la vanidad, de la envidia, de las ofensas, del resentimiento. Él se vació, vino a esta tierra, fue tentado, humillado, tuvo fraquezas, pero nunca desafió al Padre, nunca cuestionó a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿usted ya padeció más de lo que Jesús padeció cuando vino a esta tierra? Entonces, ¿por qué cuestionamos a Dios por las luchas que tenemos? Si el Hijo sufriendo en su carne no lo cuestionó, la única cosa que el Hijo es: Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Porque miró al Padre y no encontró al Padre allí. Porque Él tenía que padecer y pasar por amor de nosotros para poder resgatar nosotros, librarnos del poder de la muerte y del pecado. Él se vació. Él es el siervo sofredor de Isaías 53. Él es la oveja muda que fue llevada al matadero. Con Cristo aprendimos lo que es ser siervo de verdad. Ser vaciándose, anonadándose a sí mismo, tomó forma de siervo. Y nosotros queremos los títulos, reconocimientos, aplausos, pero Él dejó, hermano, yo no sé si usted puede entender lo que estoy diciendo. Dejó el cielo de gloria para hacerse siervo, hombre, y enseñar a nosotros, hombres, cómo es vivir verdaderamente. Con Cristo aprendemos lo que es sacrificio. Su muerte nos enseña lo que es una vida entregue completamente. Que amor no es el amor de Hollywood, pintado con películas y predicado a nosotros un amor que es platónico, como nosotros decimos, que viene de Platón, una idea, una ideología, una filosofía que no existe. El amor verdadero es revelado con acciones concretas. Y Él es el único que pudo revelar a nosotros este amor. Por su sacrificio transformó esta muerte en el símbolo más glorioso del cristianismo. Esta muerte tiene 3 características. Ella fue dolorosísima. Le dolió. Los azotes, sí. Cargar el peso del madero, sí. Ser colgado, clavado en una cruz. Usted y yo sabemos que la cruz no pertenecía a Jesús, pertenecía a Barrabás. Y Barrabás, por la historia, era un hombre de gran estatura. Entonces, por la lógica, Cristo era menor que Barrabás. ¿Qué hicieron con nuestro Cristo? Le estiraron con cuerdas para poder clavar los clavos en su otra mano. Él padeció. Este sacrificio fue dolorosísimo. Él fue escarnecido, cuspido, humillado. Soldados romanos mearon en nuestro Señor. Pusieron en Él una corona de espinos. Y cuando Él estaba colgado en la cruz, le gritaron: sálvese, sálvate a ti mismo si tú eres el Rey. Usted imagina Jesús mirando a esta gente, imaginando, ellos no saben lo que están haciendo. Perdona, Señor, ellos no saben. El tercer aspecto de su muerte es que fue una maldición. Fue colgado en el madero. Deuteronomio 21:23, Gálatas 3:13. Una persona que era dependurada en una cruz era considerada una persona maldita. Delante de la ley de Moisés, delante de la gente, hermanos, soportó todo: el abandono, la traición,
Pero todo esto no podemos mirar la vida de Cristo y pensarmos en la perspectiva solamente del sufrimiento. La pregunta que yo te hago es: ¿por qué se sacrificó? ¿Por qué se entregó? Leímos en esta mañana Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una prédica que nunca prediqué, que el tema es: ¿por qué Dios amó al mundo? ¿Por qué Dios envió su Hijo? Porque Jesús fue colgado en aquella cruz. Cristo no fue para la cruz porque Judas lo traicionó por ganancia. Cristo no fue para la cruz porque los judíos tenían poder de ponerle en aquella cruz. Cristo no fue para aquella cruz porque los romanos tenían potestad sobre él. Cristo no fue por aquella cruz por un interés personal, no, o porque Pilatos tuvo la cobardía de no ser un juez justo, no. Cristo estuvo colgado en aquel madero y padeció por amor a nosotros. Este sacrificio de amor, hermanos, porque solamente Él puede enseñar a nosotros lo que es sacrificio. Con Cristo podemos aprender también que la verdadera autoridad y el verdadero reconocimiento no viene de la tierra, viene del cielo. Y aquí nosotros vamos a terminar y vamos a orar y servir la Santa Cena. Versículo 9, Rafa. Por lo cual Dios también. ¿Quién está haciendo esto? No, hermano, diga con gana. Dios, el Padre, está haciendo esto. Lo que Pablo está diciendo aquí es: por lo cual Dios también le exalzó a lo sumo. ¿Hay algo más que ser exalzado a lo sumo? ¿Hay alguien después? No. Fue exalzado a lo sumo. Él está sobre todas las cosas. Lo que Pablo está diciendo es: esta obra fue hecha por el propio Dios. Esta obra fue una obra por Dios. Pablo habla del sufrimiento, pero ahora está hablando del resultado de este sacrificio. El mismo que se humilló está siendo exalzado, y esta exaltación fue dada por el Padre. El camino de toda exaltación, se dice así, pasa por el valle de la humillación. El camino para las coronas pasa por la cruz. Dios exalta a aquellos que se humillan. Mateo capítulo 23, versículo 13. Fue por causa de su sufrimiento de muerte que él fue recompensado por el Padre. Dios recompensa. Yo me recuerdo del pastor Bill Johnson cuando dijo que Dios no desperdicia sufrimiento en la vida de sus hijos. Él sabe lo que está haciendo. Y tenemos que entender. Pablo está diciendo que Jesús entonces fue exaltado a lo sumo. Sumo es sobre todas las cosas. Como si hubiera una cola de 500 millones de personas. Y ahora Jesús es quitado del último lugar y puesto en el primer lugar. Él es el sumo, es el primero. Él es todo. Él es la base. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora le dio un nombre, versículo 9. Y diole un nombre que es sobre todo nombre, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Versículo 11, Rafa. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. El Padre hizo. El Padre le exalzó hasta lo sumo. Ahora le dio un nombre sobre todo nombre. Cuando usted habla a alguien que está poseído, en el nombre de Sánchez salga, no sale, hermano. En el nombre de Marcelo salga ahora. En el nombre de William no va a salir, hermano. Pero habla Jesús para que usted vea.
Habla Jesús. Me recuerdo, no me gusta mucho hablar esto, pero una muchacha endemoniada empezó a golpearse la pared, con la cabeza en la pared de la iglesia en el antiguo templo que teníamos allá arriba. Y ahí fue algo tan rápido, hermano, que cuando yo miré, yo estaba hablando daqui a poquito, ¡tum! Y yo la miré y dije, en el nombre de Jesús, pare ahora. Paró. Este nombre es sobre todas las cosas. Este nombre es sobre el infierno, sobre los demonios, sobre los gobiernos. Por esto que hay lugares que no le dejan predicar Jesús, porque ellos saben que Jesús es el único que tiene poder de liberar el corazón de la gente. Aleluya. A este nombre, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Habrá el día del juicio, el trono blanco, todos estarán allá, los que están en el cielo, los que están en el infierno, y todos se van a arrodillar delante de él. Habrá un día que Hitler va a tener que arrodillarse delante de él, Mussolini, Stalin, Maomé, Buda. Va a tener un día que todos aquellos que persiguieron los cristianos en toda la tierra, en todos los tiempos, Nero, Tertuliano, todos los imperadores, Constantino en su inicio, pero todos ellos se doblarán. Pilatos ahora no estará juzgando a él estará delante de Pilatos. Ahora Herodes no va a poder burlarse del Señor, ahora el Señor va a juzgar a Herodes. Todos ellos y nosotros, de todos los tiempos, pueblos, lenguas y naciones, Apocalipsis capítulo 5 habla sobre eso. Vamos a estar arrodillados delante de Él y vamos a tener que reconocer, tantos los de España, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de China, de Portugal, de donde sea, vamos a tener que decir, Jesucristo, Jesucristo, aleluya. Jesucristo, aleluya, es el Señor, aleluya. Con Cristo podemos aprender que esta es una obra que solamente Dios hace. Entonces Pablo está terminando este tema, trayendo los hermanos a este conocimiento. Vosotros tenéis que entender que la verdadera victoria no es la victoria del orgullo, es la victoria en la humildad. Que la verdadera victoria no viene de la razón, sino que en abrir mano de ella, renunciarla. Vosotros tenéis que entender que Cristo es el verdadero sacrificio y que no hay otro amor como lo de Él. Vosotros tenéis que entender que todo lo que la gente busca aquí en la tierra solamente el cielo puede dar. Que la verdadera autoridad viene de Él, que el verdadero reconocimiento viene de Él. Por eso el escritor a los Hebreos llega a decir, capítulo 6, versículo 10, que Dios no es injusto para olvidarse de la obra y del trabajo que nosotros hicimos y que aún hicimos. Él no se olvida, Él nos recompensará, pero recompensará a aquellos que están luchando para tener el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. En esta mañana nosotros somos llamados a volvermos a la sencillez, volvemos a la vida simple con Cristo Jesús, volvemos a buscar no más el nuestro, sino que de nuestro hermano, volvemos a mirar a Cristo y recordar que Él es nuestro enfoque y ejemplo. En esta mañana el Señor nos está llamando a vivir una vida con humildad. Con humildad. Mirar nuestro corazón y decir, sin Él yo no puedo. Sin Él yo no quiero. Sin Él yo no vivo. Aleluya. Yo quiero orar contigo en esta mañana de Santa Cena. Póngate de pie en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a orar
E vamos rogar ao Senhor que traga este mesmo sentir, que traga este sentimento a nosso coração. Deve haver em nós o mesmo sentir que houve também em Cristo Jesus. Ponga a mão em tu coração nesta manhã. Sobiana hatai asuke mahatakai. Teremanto subiake shioroboko yasamakia. Derebioki nihasor kobiana samai. Teru chevrah kenesi abakai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Que haja sim nesta igreja, em nossos corações, em cada vida, o mesmo sentir que houve no Senhor. Ajuda-nos a viver esta humildade, Senhor. Ajuda-nos a pensar no outro e não em nós primeiro. Ajuda-nos a viver este exemplo que é o Senhor. Perdona nossos pecados. Perdona todas as vezes que demos lugar ao orgulho em nossa alma, a la soberbia. Todas as vezes que intentamos arreglar as coisas en el poder de nossa força e nos olvidamos que a vitória não está em lutar com o braço físico, senão em lutar com a palavra a su favor. Sanou becasio quema. Miahasabai keturia hashia. Ajuda-me a ser pastor com este coração, Senhor. Ajuda-nos a sermos obreiros com o mesmo sentir. Ajuda-nos a sermos hermanos e hermanas com o mesmo sentir. Ajuda-nos a recordar que Tu eres nosso exemplo, Senhor. Não nos dejes cair em tentação, livra-nos del mal, livra-nos de nós mesmos. Guarda nossas vidas, Senhor, e leva-nos a viver esta vida que glorifique a Ti. Então, del cielo recibiremos recompensa. Então, del cielo recibiremos autoridade. Então, del cielo recibiremos favor. Quando encontrarmos em Ti refúgio, quando entendermos que Tu eres nosso descanso e paz, lava-nos nesta manhã com Tu sangue e ajuda-nos a participar de Tu mesa com o mesmo sentir que houve no Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.